Efectivamente, hoy contamos con la presencia del nuevo Procurador de los Derechos Humanos que fuera elegido el día de hoy por el Congreso de la República con un 131 votos a favor. La verdad que una mayoría aplastante respecto a los otros candidatos. El licenciado Jordán Rodas Andrade resultó electo procurador, como les decíamos, y es alguien que nació en Quetzaltenango y fue candidato a alcalde de ese municipio en el año 2015. Perteneció a algunos partidos políticos, entre ellos Visión con Valores y Encuentro por Guatemala. Es docente universitario, fue vicepresidente del Colegio de Abogados entre el periodo comprendido entre 2015 y 2017, coordinador de la Escuela de Vacaciones de la División de Ciencias Jurídicas del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en la evaluación de la terna, si no estoy mal, obtuvo una puntuación de 93,3 puntos en la tabla de gradación y no recibió ninguna tacha en esa comisión. Así que esta noche contamos con la presencia del nuevo procurador, a quien aprovecho a dar la bienvenida y las buenas noches, licenciado. Muchas gracias, buenas noches amigos de Canal Antigua 845, es un honor estar con ustedes y va a ser un gusto intercambiar algunas ideas sobre este día tan importante en mi vida porque me da la oportunidad de servir al país en un espacio con un potencial constitucional y legal enorme para favorecer la gobernabilidad en Guatemala. Un momento complejo, señor procurador. Jordán, por favor. Toda vez porque realmente en las últimas semanas ha habido un proceso de pérdida de credibilidad y legitimidad en torno a la institucionalidad. Hemos visto inclusive campañas reflejando ideas erróneas de la institucionalidad. ¿Cuál es su lectura de la institución en este momento y en qué condiciones va a recibir la Procuraduría de Derechos Humanos y los retos más importantes que considera debe enfrentar, licenciado Rodas? Gracias, pues Cristian, hay que comenzar diciendo que cómo voy a recibir administrativa y financieramente, pues ya yo solicitaré una cita al actual procurador, al licenciado de León Duque, para que fijemos el mecanismo de una transición lo más transparente posible. Poco tiempo para la transición. Poco tiempo, lamentablemente, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y con buena fe yo pienso que podemos hacer el proceso de una sana manera. Lo otro es la percepción ciudadana. Y seguramente en mucha población está esa idea errada que el Procurador de Derechos Humanos sirve para defender delincuentes, y no es así. Como abogado yo sé que cualquier persona que tenga conflictos con la ley penal y no tiene dinero suficiente para contratar un abogado particular, pues simple y sencillamente va a hacer uso del Instituto de la Defensa Pública Penal. El Procurador de Derechos Humanos está para todos, para empresarios, campesinos, profesionales, indígenas, ladinos, independientemente de nuestras diferencias. Privado de libertad también tiene derechos humanos. Todos los derechos humanos giran alrededor de un tema fundamental como es la dignidad humana, que todos la tenemos. Ahora, señor procurador, ¿cómo evitar que el enfoque de los derechos humanos se convierta también en una herramienta para excusar a veces atropellos desde la sociedad civil? ¿Cómo encontrar el justo equilibrio de eso? Precisamente, Cristian, es decir, yo apuesto por jugar un rol no únicamente reactivo cuando suceden los problemas, sino preventivo. Yo estoy convencido que con ser facilitador, mediador, tendedor de puentes entre los distintos sectores de la sociedad, esta conflictividad que tanto daño hace en el país, pues se puede ir reduciendo. Y sobre todo también haciendo un acompañamiento, yo lo digo y lo reitero, hay que salir de la zona de confort, que es la capital, y la violación de los derechos humanos se da más en los 339 municipios restantes del país. Es cierto, hay procuradores auxiliares en los departamentos, pero el poder es indelegable y entonces la magistratura de conciencia se puede ir acompañando. Y sobre todo mi fortaleza será trabajar de la mano con el Congreso de la República, porque hay que ser institucionalista y el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso en esa área de los derechos humanos. ¿Qué hacen los diputados? Pues todos sabemos que legislan, pero aparte de legislar, fiscalizan. En esta función de fiscalización fácilmente podemos encontrarnos. ¿Por qué? Porque el procurador vela porque la administración pública funcione de manera acertada. Entonces vamos a tener giras de trabajo. Yo quisiera salir por lo menos una vez al mes, una semana, a los distintos departamentos e invitar a todos los diputados distritales, independientemente del partido al que pertenezcan, a que me puedan acompañar. ¿Para qué? Para ir a ver cómo está la función pública en salud, educación, en todas las áreas, escuchar a los servidores públicos, pero también a las comunidades, cómo podemos mejorar los servicios que el Estado está obligado a dar de calidad y también la cobertura. No quiero dejar de tocar ese tema que usted mencionó. Efectivamente hay una percepción generalizada que la PDH es una defensoría de delincuentes. Es una percepción que es una realidad, que existe, y quisiera consultarle dos cosas. Uno,
¿De dónde cree usted que viene esta errada percepción, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué puede hacer usted para cambiar esa percepción y brindar confianza a la población? Sí, bueno, más allá de lo que uno puede hablar, a todo funcionario público se le va a medir por dos cuestiones: por lo que hace, a ver si es coherente con el discurso, y por lo que gasta. No por lo que presupuesta, porque el presupuesto todos sabemos que pueden haber transferencias. Lo que se ejecuta en el presupuesto, voy a decir, si para el Procurador de Derechos Humanos una prioridad va a ser la educación en derechos humanos, pues vamos a ver cuánto se invierte en esa materia, por ejemplo. Entonces tiene que haber un cambio de actitudes, un cambio, reorientar el rol del Procurador de Derechos Humanos a su verdadera misión. ¿Verdad? ¿Qué es? Que es garantizar que los guatemaltecos se les respeten sus garantías individuales a todos, independientemente de cualquier diferencia, que como seres humanos todos somos diferentes. ¿Verdad? Correcto. Ahora, licenciado Jordán, usted lo mencionaba hace un momento, uno de los elementos que a veces no se pone sobre la mesa es que el PDH es un magistrado prácticamente representante del Congreso de la Sí. República. En el proceso que usted acaba de finalizar hasta ser electo, ¿recibió algún tipo de presión por parte de los diputados? ¿Hubo algún tipo de demandas de las bancadas que le apoyaron hasta el momento? No, gracias a Dios no. Yo pienso que los diputados ya están conscientes y también tienen que tener memoria histórica. Es decir, a partir de abril de 2015 todo cambió en Guatemala. No podemos tener viejas prácticas que se dieron en el pasado, que dicen que se convirtió en un botín político la institución. Pues en mi gestión no va a ser así. Tiene que adecuarse el perfil al mínimo del artículo 113 de la Constitución, ¿verdad? Y desde ahí, desde esos criterios, no puedo estar yo condicionando, no es un banco de favores, un cambio, me dan votos, no, gracias a Dios no. Y por eso la fortaleza que yo me siento legitimado para mi accionar a partir del en 20 de agosto, 19 de agosto, va a ser la legitimidad, la unanimidad, primero en la Comisión de Derechos Humanos. Los 13 partidos ahí me apoyaron, independientemente de su corriente ideológica, porque no es un tema que debe ideologizarse los derechos humanos. Tanto derechos humanos tienen los de izquierda como los de derecha. Y eso que se reflejó de 133 diputados presentes hoy, yo tuve, gracias a Dios, 131. ¿Y por qué insisto en ser comisionado? Porque no puede darle a uno, avergonzarse de la institución que a uno lo nombra. No puede ser uno utilitarista, así, bueno, la comisión del Congreso solo me sirvió para meterme en la terna. Y después, bueno, misión cumplida y los del Congreso de lejos. No, yo pienso que tiene que uno fortalecer la institucionalidad del país, que tan débil está, y lo menos que puede hacer uno es tratar de articular los esfuerzos siempre dentro del marco del Estado de Derecho. En su experiencia, licenciado Jordán, ¿cómo evalúa usted el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que al final fue la que tuvo en sus manos la mayor parte del proceso? Pues mire, la verdad, y ahí están los medios, habían también entidades como Guatemala Visible que le dio seguimiento, veíamos en vivo el proceso, seguramente tuvo algunas imperfecciones, porque no hay nada perfecto en la actividad humana, pero yo valoro de bastante objetivo y transparente el proceso, ¿verdad? Y prueba de eso es que sectores académicos, nadie dijo que, es más, decían que la terna era buena, y sí, éramos personal, profesionales con distintas características. Aunque hay 3 amparos que se presentan, ¿no? Alfonso Carrillo, y me parece que gente de la UNE impugna, obviamente sin éxito, porque por eso lo están eligiendo, ¿no? Exactamente, sí, mire, lo que pasa es que en todo este tipo de procesos hay intereses, recuerden que los abogados tenemos distintos criterios, y hay que agotarlos, es parte del debido proceso, pues tienen su legítimo derecho a accionar, pero todo para mí el accionar de la comisión que fue conducida por la diputada Patricia Sandoval fue llevado con madurez y objetividad de todos los miembros. ¿Cuáles son los temas más delicados en este momento desde la visión de los derechos humanos en la relación ciudadano-Estado en el caso guatemalteco? Bueno, la violencia. La violencia nos lacera, nos lastima a todos, especialmente aquí se revierte en la capital. Por las extorsiones, hay muchos muertos, en el interior también del país. Yo nací, vivo en Shela y trabajo también. Antes Shela era una ciudad tranquila, ahora hay por lo menos 3 muertos violentos, eso era impensable antes. Algo se está haciendo mal. Yo pienso que tenemos que hacer un mea culpa como sociedad, el sector empresarial, la sociedad civil, la academia, los políticos, el procurador, los medios de comunicación. Todos tenemos parte de responsabilidad, unos más, otros menos. Pero con ese mea culpa podemos aprender del pasado para comprender el presente y poder visualizar el futuro. Y en tema de servicios, que al final es en donde el Estado guatemalteco tiene una brecha más visible, ¿cuáles considera que son los servicios públicos que deben ser fiscalizados para evitar violación de derechos humanos a la ciudadanía? La salud es clave, la salud y la educación.
la salud porque realmente es cuestión de sobrevivencia. Yo lo digo, ahí me vieron en las imágenes con mi hija pequeña, Aroa, de 4 años, que hace 2 años nos costó un triunfo, no pudimos conseguir las vacunas en el sistema público de salud en Quetzaltenango y tuvimos que irnos con un médico privado que nos cobró 600, 800 quetzales, que tuvimos la capacidad, gracias a Dios, de pagarlo. Pero hay gente que eso no, ni tiene salario y si tiene puede hacer hasta la mitad de lo que recibe. Entonces, tener la salud pública de calidad, tenemos que aspirar y eso no es, Ahora bien, no es nada imposible. ¿Es algo a lo que puede aspirar la PDH, sinceramente, o es algo realmente que compete al Ministerio de Salud? Porque también hay límites a lo que puede lograr Sí. hacer un procurador, ¿no? Excelente pregunta. Lo que pasa es que el procurador no tiene capacidad ejecutiva, Por pero supuesto. a partir de la función de fiscalización, de auditoría para ver qué funciona, recuerden que podemos dar recomendaciones. Miren, algo está pasando. No puede ser que le echen la culpa a Guatecompras, como hacen muchos funcionarios cuando Guatecompras es un sistema. Lo que pasa muchas veces es que hay mala planificación. A veces en el tema, por ejemplo, de bacheo, están cotizando, licitando en mayo, cuando está el pleno invierno, no tiene lógica. También en el sistema de salud, para no sea desabastecido, tendría que planificarse. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Recomendar, hagan los procesos con tiempo. Y si vemos que algún funcionario no esté cumpliendo su rol, pues ejercer, retomar que el procurador es magistrado de conciencia y puede hasta exigir la remoción. Y eso no se ha escuchado en los últimos años. Pero eso no convertiría al Procurador de Derechos Humanos en casi un juez de la No, porque función pública. uno puede exigir la remoción, pero ya el funcionario, ya sea un ministro, el presidente, ya tendrá la responsabilidad de decir, bueno, el procurador tiene razón. Es mejor destituir a este personal, que de repente me equivoqué en su nombramiento, que no sea el idóneo, y que no vayan a haber vidas, o de repente, como últimamente puede ser que haya pasado, hay casos de malos funcionarios que hoy están procesados penalmente y de repente hubieran sido, estuviesen prefiriendo estar siendo separados de su cargo que verse sujetos a un proceso penal. Licenciado, temas controversiales. ¿Sí? Derecho de libre locomoción, derecho de libre manifestación, 33 específicamente, derecho que no puede ser conculcado. ¿Cuál es su visión? Bueno, la visión es que muchas de las manifestaciones pueden tratar de evitarse mediante el diálogo, la mediación, y si llegaran a suceder, tener protocolos de actuación, en los cuales buscar el equilibrio en que la gente manifieste, pero también la gente que tiene el derecho de movilización, que bien se dice, pues que lo haga. Puede ser un carril en una carretera y otro. Tenemos que adaptar que el derecho de uno también comienza donde el derecho de la otra persona comienza. O sea que con usted como PDH veríamos una acción positiva de parte de PDH para garantizar la libre locomoción. Sí, yo tendría un acercamiento directo con los líderes cuando así sea. Primero para evitar el conflicto. Yo estoy convencido que a la gente no es que le fascine que sea su deporte manifestar y bloquear. Lo hace muchas veces por necesidad y la mayoría porque no son escuchados. Entonces, si la autoridad se pone y cumple su función y resuelve, imaginemos el bloqueo por la máquina Suchitepeques. Es una carretera como muchas que realmente está en mal estado. Entonces, bueno, hagamos una mesa técnica, pero pongamos tiempos también. Porque yo percibo, yo platicaba con las autoridades ancestrales y las comadronas en un foro, de que les da miedo la palabra diálogo, así en frío. ¿Por qué? Porque un diálogo a veces es la práctica sin tiempo. Entonces, darle largas al problema y nunca terminarlo. No, vamos a hacer este cronograma de actuación. Quien no cumple, muy bien. Entonces, quien no cumple, el tema de pedir su remoción y también, si es necesario, judicializar los casos, que espero que no sea mi gestión una característica permanente. Veíamos la encuesta al inicio, señor Procurador, un 52% está de acuerdo con que la principal prioridad, valga la redundancia, ¿no? Que debe tener la PDH es el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. ¿Usted está de acuerdo con esa Totalmente, aseveración? esa es la función, la competencia. Yo le digo a mis alumnos de Derecho Constitucional en Quetzaltenango que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la Constitución y la ley, ese es el marco de acción. No se puede ensayar que sean buenas ideas o buenas intenciones, no. Al contrario del ciudadano común y corriente, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Y en esa línea, y siguiendo con los temas controversiales, licenciado, prisión preventiva, punición anticipada, más de 1 año, ¿es algo que está permitido en ley? Bueno, hay que revisar el cumplimiento del debido proceso. El debido proceso lo tienen todos, lo tienen militares, lo tienen empresarios, lo tienen sindicalistas, lo tienen líderes sociales también, no solamente unos ni otros, porque aquí todos son seres humanos, porque a veces solo se habla cuando un sector es golpeado, no, eso tenemos que tenerlo presente y exigirlo siempre, ser solidarios, no solamente cuando un sector es el golpeado salir el debido proceso, no, el debido proceso para todos y siempre. Y en ese sentido respetar las competencias.
el rol del Procurador de Derechos Humanos es muy distinto al Ministerio Público y al organismo judicial. Entonces, si hay espacios que la ley marco de seguridad da para el procurador actúe, que lo hay, entonces vamos a tratar de incidir en cuanto al cumplimiento de garantías constitucionales dentro del debido proceso, pero para todos, sin privilegio. Es un hecho que una buena parte de los que guardan prisión preventiva, o incluso quienes guardan prisión después de una condena, pasan muchísimo tiempo en prisión, más allá de lo estipulado. Y eso sí es una violación flagrante de uno de los derechos fundamentales, ¿no? Esa es violación, también es violación que se les dé comida descompuesta a los reos, que no estén en condiciones dignas. No pueden ser las prisiones tampoco hoteles de 5 estrellas, pero tampoco que sean como cualquier bicho que vivan las personas recluidas de libertad. Están condenados a guardarle su prisión, correcto. ¿Cómo abordar, licenciado, el tema de los jóvenes en conflicto con la ley penal, como lo hemos visto recientemente en las gaviotas, y el actuar de la Policía Nacional Civil y de actores? Inclusive el vicepresidente refirió que no podían actuar en el tema de gaviotas precisamente por protocolos de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, hay que tener la visión de que el problema no solamente puede ser represivo, no se soluciona solamente con represión. Es decir, no es excusar a los jóvenes, pero alguna razón habrán. Pues los malos papás, malas mamás, cada historia es muy diferente en ese sentido. Están bajo la protección del Estado por su situación legal, pero el Estado le debe dar seguridad, ¿no? Y en consecuencia también debe de solucionar el problema integralmente. Prevenir que los jóvenes, ¿qué necesitan los jóvenes? Educación, recreación, es lo que necesitan. No podemos ver jóvenes que no estén estudiando y trabajando. Entonces, si cumplimos el derecho humano de educación, vamos a reducir los jóvenes que no tienen qué hacer y se ponen a delinquir. El delincuente nato, no creo yo en esa teoría del derecho. Es decir, gente que nazca ya con genes de ser malos, no. Entonces, como Estado tenemos que evitar que eso se... Ya cuando están, entonces si el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado. Entonces, coordinar, pero no puede ser el procurador de los derechos humanos un obstáculo al cumplimiento de la ley. Ahora bien, justamente hablando del tema de los menores de edad en conflicto con la ley penal. La actual legislación pues pone un límite de 6 años como máximo para la privación de libertad en caso de que un menor de edad que tenga una edad que comprenda entre 16 y 18 años cometa un ilícito penal, ¿no? Hay ahora mismo en el Congreso una iniciativa de ley que propone elevar esa pena hasta un máximo de 15 años. Por ejemplo, en el caso de que un menor pues cometa múltiples homicidios o asesinatos o una violación. ¿Qué opinión tendría la PDH en el caso de esta iniciativa de ley en concreto, que está en el Congreso, que se está discutiendo y que plantearía, repito, aumentar la pena de privación de libertad para menores de edad hasta un máximo de 15 años? Sí, para una respuesta seria y contundente tendría que analizar la iniciativa, analizarla solo con pinceladas, sería poco serio en mi parte, y en su momento tendríamos que analizar con el equipo de asesores, porque el procurador tampoco tiene toda una esfera ni es sábelo todo, ¿no? Sin duda, pero endurecer las penas es algo que no se ve bien desde la PDH. Yo pienso que no es esa la salida única que se tiene que dar. Licenciado, siempre en el tema de temas controversiales, la cuenta Penados planteaba las demandas de la comunidad LGTBI en Guatemala. Vimos recientemente que la Procuraduría inclusive adoptó la posición de la bandera de este sector. ¿Cuál sería en su administración la visión del tema? En cuanto a las formas, la bandera, yo como abogado sé perfectamente cuáles son nuestros símbolos patrios y esos van a estar en la institución. Respeto profundamente la razón que cada institución tenga. Es mi competencia, no puedo meterme a juzgar otras instituciones. Lo que sí es cierto es que toda la población, incluido este sector, es una realidad y tienen derechos humanos, tienen dignidad y hay que respetarlos. En ese caso, ¿usted impulsaría desde la PDH una reforma al matrimonio, por ejemplo, para permitir que se puedan casar personas del mismo sexo? No, porque no está en mis competencias, no tengo competencia como procurador de iniciativa de ley. Suficientes temas importantes como la desnutrición crónica, como los migrantes, como la salud, como la educación, y voy a respetar el trabajo que hagan de cabildeo a estas instituciones con el organismo legislativo, quien como soberano tendrá que decidir oportunamente si es viable o no. Licenciado, siempre con los temas controversiales en torno a los derechos humanos, el planteamiento de las consultas ha sido un tema controversial. No es solamente la manifestación de calle, sino también toda la conflictividad que se ha generado alrededor del tema minero y el tema energético en el país. ¿Cómo acompañar desde la PDH estos grandes temas de país? Bueno, sentarme con los sectores o el sector productivo. Yo pienso que el sector productivo tiene que estar consciente que está bien que inviertan dinero acá y que generen mucho empleo. Yo aplaudo esa política, pero también
se tiene que ver que las comunidades donde extraen su riqueza eleven su calidad de vida. Es que es inaudito que donde generan energía a la par no tengan luz las comunidades. Que la ley de electricidad no lo permite, pues entonces que presenten una iniciativa a los diputados del sector. Y ahí tenemos que trabajar de la mano otra vez con el Congreso. ¿Su posición en cuanto a reformas constitucionales, sí o no en este momento? Sí, pero de una forma cuya metodología tiene que revisarse, porque evidentemente la metodología que se está usando no ha logrado los resultados esperados. En algo se ha fallado. Necesitamos un proceso de reforma constitucional más amplio. Yo no me quedaría con el sector justicia, pero sin prisas, sin presiones, en que los guatemaltecos nos sintamos cómodos y buscar de consenso. Hoy el ejemplo del procurador de la elección de mi persona fue un ejemplo de que si hay voluntad de consenso se puede lograr. Obtener 105 votos es difícil. Yo, gracias a Dios, al apoyo de los congresistas, tuve 131 votos de 133. Yo apuesto que si los diputados se sientan y con madurez van viendo que en política es una negociación, no puede hacer uno su voluntad, imponerla sobre el otro. Entonces hay que hacer concesiones serias, sin prisas, con metodologías, con cronogramas también, porque no puede ser eterno. La Constitución necesita reformas. ¿Integrará el G4? Sí, sin duda. Hay que revitalizarlo, es decir, ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, está el Procurador de Derechos Humanos, hay que ver si somos suficientes o hay más sectores que puedan incorporarse. También tenemos que potencializar. Yo soy sancarlista, sé que nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley, habrá que revisar qué tan productivos estamos siendo también. Seguramente podemos hacer mucho más. También, aparte de sancarlista, hoy estoy estudiando el doctorado de Derecho en la Universidad Rafael Andívar del País Vasco, aquí en la capital. Seguramente que desde la academia privada también se puede aportar. Es decir, no ser celosos de que este es nuestro espectro. Una pregunta concreta, ¿no? Sí. Hablando del tema de las consultas, me refiero al convenio 169 de la OIT, ¿cuál va a ser la postura de PDH? Ha generado muchísima incertidumbre, pero también es verdad que hay que respetar el derecho a consulta de los pueblos originarios, ¿no? Sí, es un convenio ya ratificado por el Estado de Guatemala, en consecuencia está vigente en el país. Yo tengo mi criterio en cuanto a la posibilidad de reglamentarlo, porque recordémonos la pirámide de Kelsen que nos explican y explicamos nosotros. Leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias y negocios jurídicos o leyes particulares. Entonces, pasar de una ley de rango constitucional por tratarse casi de un convenio que el 46 lo homologa, a reglamentar como si nos damos un salto a una ley ordinaria, porque un reglamento es muy fácil de cambiar. Sería mucho más fácil pensar en una ley, pero que no desvirtúe el origen del convenio 169, porque hay distintas comunidades, cada quien tiene sus costumbres también, tenemos que comprender nosotros de que Guatemala es diversa y plural. Guatemala es un país que resuelve sus problemas por la vía violenta y algunos sectores de la sociedad todavía piensan que Guatemala o los problemas de Guatemala se pueden resolver por la vía de la pena de muerte. Su planteamiento al respecto. Yo personalmente pienso que la pena de muerte no es la solución, pero respetuoso del Estado de Derecho. Pues si los tribunales competentes y las autoridades relacionadas con el tema imponen la pena de muerte, pues simplemente, aunque no me guste a mí, tendría que respetar la decisión porque eso es el Estado de Derecho. A pesar de estar vigente el Pacto de San José. A pesar, pero el Pacto de San José prohíbe implementarla para nuevos delitos. Eso es lo que prohíbe el Pacto de San José. Me gustaría cambiar un poco de tema y conocer su opinión sobre la gestión del señor de León Duque como Procurador de los Derechos Humanos. Mire, yo no soy quien para juzgarlo, ya la historia lo juzgará. Yo pienso que seguramente habrá hecho cosas buenas. Yo valoro el tema de los avances en la ley de acceso a la información, que es una responsabilidad del procurador. Pienso que sí también quizás cometió un error que yo no volvería a cometer. ¿Cuál es? El distanciarse del Congreso. Jamás puede uno distanciarse. Habiendo sido diputado. Habiendo sido diputado, habiendo sido par de los diputados. Entonces, el poder no debe marearlo a uno. Mi mamá me dice una cosa, de que entre más alto uno, más humilde debe ser, porque si no, más duro es el bajón. Entonces, lo mejor tener la humildad necesaria, especialmente institucionalmente hablando, ¿verdad? Y si yo soy comisionado del Congreso, no puedo serrucharle la estabilidad a los legisladores. Y entonces tengo que trabajar coordinadamente. Puede hacer que algunas cosas no me parezcan, unas iniciativas de ley no me parezcan, pero están en su libre ejercicio de responsabilidad de legislar, ¿verdad? Y tenemos que respetar, porque no, el Estado de Derecho no solo va a funcionar cuando a mí me gusta. Guste o no guste, eso es el Estado de Derecho.
¿Usted podría mencionar por lo menos 3 aspectos en los cuales podríamos decir en el futuro la gestión del licenciado Rodas ha mejorado en la PDH? Sí, con un procurador más cercano a la población, y eso de cercanía va en que me van a ver en los departamentos. Yo voy a invitar a los diputados, les decía, a los medios de comunicación que sepan que voy a estar en tales departamentos para sensibilizar, digamos, a los del interior del país. No es que seamos superiores a la capital, no. Simplemente En tenemos, mesa de provincianos está. Sí, En mesa, aquí somos provincianos todos. simplemente tenemos otra sensibilidad. Imagínense el hecho ya de recorrer carreteras y todo, nos da otra visión. Yo cuando voy a Shela ya sé que en Tecpan puedo dormirme, bajo el vidrio un rato en mi carro y asunto arreglado, pues, pero nos da otra perspectiva. Entonces van a tener esa sensibilidad más distinta a los pobladores, esa cercanía. También van a ver a un procurador muy cercano al Congreso de la República, porque debo de coadyuvar a la gobernabilidad del país, insisto en eso. Y sobre todo que el procurador también quiero fortalecer el área de acceso a la información. Y un eje que a mí me preocupa mucho es que se olvida los derechos humanos de los migrantes y sus familias. ¿Por qué? Porque los migrantes solamente resultan visibles en el tema económico. Representan el tal porcentaje del Producto Interno Bruto, representan las remesas, no son números, son personas que han dejado a sus familias, que se han disgregado, que tienen secuelas sociales y que tienen derechos humanos. Y el calvario que pasan los connacionales en su intento de ir al sueño americano, que es una pesadilla americana, suele ser a veces, pues ahí se violan los derechos humanos. Ser creativo, firmar convenios con ONGs en México, en Estados Unidos, para que defiendan, porque por competencia solo la Administración Pública guatemalteca puedo vigilar yo y recomendar. Claro. Y entonces yo me enteré y pedí una cita con el canciller, porque en la Escuela de Gobierno de una plática excelente y una compañera de estudio me dijo, mira, el canciller tiene una visión muy interesante de los niños que viajan sin acompañante. El procurador, de hecho, hizo la travesía. Sí, pero más allá de eso tendría que colaborar. Yo dije al canciller de que me mirara como un aliado en ese tema, porque ellos no tienen sede en todos los departamentos y eso sirve para documentar, legalizar la permanencia de un menor en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros le vamos a poner a sus órdenes nuestras sedes departamentales para que ellos ya instalen la tecnología para legalizar, documentar a nuestros menores allá. Eso es poco para lo que merecen nuestros migrantes. Licenciado Rodas, en 6 meses veríamos cambios notorios en la Procuraduría. Primeramente Dios, así va a ser. Le invitaríamos en 6 meses a acompañarnos a esta mesa para conversar sus avances. Con mucho gusto.